Seguidores de Revista Culturizarte, les damos a conocer que el día de hoy nos acompañará la doctora María Fernanda Luján. Ella es hematóloga del Hospital Carlos Andrade Marín desde la capital para hablar acerca de la prevención del cáncer o linfoma de Hodgkin, que le llaman, así se llama esta enfermedad. Pero antes de empezar a hablar y mandarle la solicitud a la doctora María Fernanda, les quiero dar a conocer, justamente, estamos enviando en este momento la solicitud a la doctora para que ella se conecte en este momento, pero mientras tanto les quería hacer un llamado también a cada uno de nuestros seguidores en que sigamos cuidándonos, sigamos protegiéndonos, porque de alguna forma tenemos un inconveniente que se está generando, y es que precisamente tenemos el problema que se sigue suscitando, como es la pandemia que no se ha ido. El coronavirus sigue vigente y hay muchas medidas que se siguen adoptando aquí en el Ecuador para evitar mayor cantidad de contagios. Por eso hacemos un llamado, todos los que hacemos Revista Culturizarte, a que sigan cuidándose. Recuerden, tienen a un familiar esperando en su casa. Recuerden, tienen que cuidarse, tienen que estar vigentes también para cuidar a sus seres queridos. Recuerden que no es tan solo usted, también es su familia. Debemos protegernos todos y seguir manteniendo las debidas medidas de bioseguridad que se nos piden. La doctora todavía tiene un problema para conectarse, pero ya le vuelvo a enviar la solicitud. Ella tiene que aceptar la solicitud para poder ingresar al estudio junto a nosotros y seguir conversando sobre este tema tan importante como es el linfoma de Hodgkin, que es un problema que se está suscitando y que se genera dentro de nuestro cuerpo humano, un tema que también conlleva a ponernos a analizar el cuidado que llevamos en nuestro cuerpo. Pero mientras la doctora se conecta, nosotros quiero comentarles a cada uno de nuestros seguidores es que justamente nosotros seguimos preparando grandes sorpresas con Revista Culturizarte. Tenemos muchas cosas, muchas novedades que estamos trabajando para nuestros seguidores y sobre todo también para nuestro público. Sabemos que este año el tema de pandemia de alguna forma ha reducido ciertas cosas. Estoy esperando que la doctora se conecte. Ya está la doctora, parece que tiene un inconveniente la doctora. Ya, estoy esperando que ella acepte. Listo, me confirma la doctora. Ya, ahora sí, doctora, ahora sí. Sí, sabemos que hay un problema con el tema de la tecnología y el tema del internet, sobre todo, que de alguna forma nos juega esta mala pasada. Bienvenida, doctora, y buenas noches a este programa o Revista Culturizarte, donde el cual generamos información y sobre todo consejos que son importantes para cada uno de nuestros seguidores y ponerlos en práctica. Está con nosotros la doctora María Fernanda Luján. Ella es médico hematóloga del Hospital Carlos Andrade Marín desde la ciudad capital. Buenas noches y bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Buenas noches, doctora. Ahora sí, comenzamos este diálogo y es que justamente hoy hemos conocido un poco más acerca de este linfoma de Hodgkin. Es una enfermedad que de alguna forma hay poco conocimiento o poco conocimiento y poca también, se podría decir, aparte de conocimiento también, poca experiencia de saber cómo se desarrolla este tipo de enfermedad, que está vigente, pero viendo de la enfermedad es que generalmente se da más en el género masculino que en el femenino. Acláranos un poco de esto, pero primero empezando, ¿qué es la enfermedad de Hodgkin? A ver, te comento. La enfermedad de Hodgkin es un tipo de cáncer que ataca a un tipo de células de defensa, básicamente unas células que se llaman células de Stenberg. Son células de defensa que habitualmente están en los órganos linfáticos. Son los órganos linfáticos.
linfáticos normalmente son los ganglios linfáticos, los que habitualmente nos palpamos en el cuello o en las axilas o en las ingles, y también puede comprometer otros sistemas de nuestra fábrica de la sangre, de nuestro sistema de defensa, como son la médula ósea, el vaso e incluso ir a otros órganos del cuerpo. Correcto. Eso quiere decir que esta enfermedad puede desarrollarse en cualquiera de uno de estos puntos del cuerpo humano. Así es. Cualquier sitio donde estén células de defensa, si es que hay cáncer en estas células, puede reproducirse. Habitualmente el más evidente y el más importante son los ganglios linfáticos. Correcto. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos o detectamos, por ejemplo, que tenemos algún tipo de inconveniente con nuestros ganglios? Ten en cuenta que la función de nuestras células de defensa es eso, la de defendernos contra estímulos externos que puedan ser dañinos, sobre todo infecciosos. Entonces, es frecuente que nosotros a veces, cuando estamos infectados, por ejemplo, gripe, infecciones como en los niños, ¿no es cierto?, que les dan estas eruptivas de la infancia, nosotros ya notamos que habitualmente se nos inflaman los ganglios. ¿Cuándo podemos sospechar que esos ganglios no son reactivos, sino que son tumorales, son malignos? Ten en cuenta que el crecimiento de estos ganglios, en una medida en la que a medida que va avanzando el tiempo, ellos van aumentando progresivamente de tamaño y no se compadece con otros síntomas de infección, ¿cierto? Como la niñez o evidentemente una infección del sistema respiratorio, sino que empiezan a aumentar y a crecer los ganglios de manera desmedida, habitualmente más de 2 centímetros. Tendremos que pensar que esto ya no es un comportamiento normal. Correcto. Ahora, ahí en ese momento hay un comportamiento anormal, por decirlo de esa forma, de nuestro ganglio, o está pasando algo en nuestro cuerpo humano, pero en ese momento, aparte de acudir al médico, ¿verdad? ¿Qué sería lo primero que debemos hacer? Primero sería autoanalizarnos en esta forma. Hay otros signos y síntomas en los que debemos sospechar que esto es tumoral. Si asociado al crecimiento de estos ganglios notamos que no solamente crecen, por ejemplo, ganglios contiguos, sino que empiezan a añadirse otras masas tal vez en axilas, en ingles, ¿de acuerdo? Si es que nosotros empezamos a notar a veces el crecimiento de otras masas que tal vez no podemos palpar, pero que nos dan síntomas, por ejemplo, en el pecho, cuando crecen masas grandes en el pecho, el paciente tiene dificultad para respirar, se ahoga con facilidad, empieza a tener una tos que parece irritativa. Si es que hay masas en abdomen, sentimos sensación de masa cuando nos acostamos, nos palpamos masas o sentimos que nos llenamos con facilidad. Pueden haber otros síntomas, por ejemplo, el paciente puede tener sudores nocturnos o a veces estos sudores llegan a ser tan intensos que puede llegar a mojar la cama, tengo que cambiarme durante la noche. Eso no es un comportamiento actual. El paciente puede tener, por ejemplo, síntomas generales, esto que yo me voy decayendo a medida que va pasando el tiempo. Empiezo a no tener energías para hacer mis actividades regulares. El paciente, sobre todo en pacientes jóvenes o en adultos jóvenes, ellos ya no tienen la capacidad de hacer sus actividades laborales normales. El paciente puede perder peso también. Normalmente pierden un promedio del 10% de su superficie corporal. Por ejemplo, un paciente de 70 kilos puede llegar a perder en unos 3 meses en promedio 7 kilos. Eso no es una pérdida saludable de peso, ¿de acuerdo? Y si no hay otra causa, deberemos investigar. Si el paciente presenta uno o varios de todos estos síntomas, deberá consultar al médico. Es mejor acudir de forma temprana al médico para saber que lo que yo tengo no es probablemente tumoral antes de dejar pasar el tiempo y dejar que un tumor o un cáncer evolucione. Correcto. Ahora, esta enfermedad que se menciona de Hodgkin, ¿se clasifica o hay algunos tipos de algún tipo de clasificación dentro de ellos? Ten en cuenta que cuando nosotros hablamos de linfoma en general, hablamos del crecimiento de los ganglios, pero existen varios tipos. Podemos clasificarlo en 2 grandes tipos. En uno que se llama linfoma o enfermedad de Hodgkin y otro linfoma no Hodgkin.
Aunque los Ya. síntomas pueden ser parecidos, la frecuencia en la que se presentan dependiendo de cada población es diferente. Por ejemplo, la enfermedad de Hodgkin, que es la que nos interesa ahora, tiene dos tipos principales. En pacientes adultos Correcto. jóvenes, entre 30, 25 y 30 años, y pacientes adultos mayores, a partir de los 60 años o 55 años. Son dos picos importantes que a mí me deben hacer sospechar que esta puede ser la causa. Evidentemente, dentro de esta enfermedad de Hodgkin, aunque yo sospeche que es un linfoma, yo necesito confirmarlo. Y la confirmación me la da el médico patólogo cuando yo saco el ganglio y el patólogo lo ve. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de enfermedad de Hodgkin, dependiendo del tipo de células que el patólogo encuentre. Principalmente tenemos el linfoma de Hodgkin clásico con 4 subtipos histológicos y a otro mucho menos frecuente, menos del 5% del resto de linfomas, uno no clásico. La gran mayoría de estos linfomas de enfermedad de Hodgkin, más del 70% de ellos, es uno que se llama esclerosis nodular. Como tú bien lo dijiste, un poco más frecuente en pacientes hombres que en mujeres, con una relación muy discreta, y se presenta sobre todo en adultos jóvenes, con un pico menos importante o menos frecuente en pacientes a partir de los 55 años. O sea, se podría decir que mayor frecuencia de este tipo de enfermedad que existe más en el género masculino que en el género femenino. La relación es muy discreta, por ejemplo, 1.5 a 1, ni siquiera llega a ser el doble, ¿de acuerdo? Entonces, decir que da mucho más en el hombre, pues sería muy arriesgado, tal vez algo un poquito más discreto más en el hombre, pero no es algo realmente importante. Yo diría que la relación hay que pensarla igual. Correcto. Ahora, dentro de este tema de la enfermedad, ¿cómo nosotros podemos tener un tratamiento o qué tipos de tratamiento se realizan en este tipo de enfermedad? Quizás realmente en el momento que yo sé, ya me detectaron la enfermedad, ¿qué es lo que debo seguir el paso siguiente? ¿Qué tiene que ver con el tema del tratamiento y el tema de la alimentación, que también es importante? Ante la sospecha de tener un cáncer o de tener una masa, voy al médico especialista. El médico especialista no solamente mandará retirar el ganglio, que es lo que te conté, para que el patólogo me diga qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Yo como médico necesito evaluar qué condición general tiene mi paciente y qué condición de avance de la enfermedad tiene en ese momento que lo veo. ¿Qué significa esto? Las células tumorales pueden quedarse en el ganglio o viajar a otros ganglios cercanos. O luego, voy a decir que se diseminan a ganglios más lejanos del lugar o luego incluso a otros órganos. Entonces, yo necesito evaluar si es que el avance de esta enfermedad hasta dónde ha llegado. Esto significa hacer el estadiaje de la enfermedad. No es lo mismo tener una enfermedad localizada a tener una enfermedad diseminada. Una enfermedad localizada, que yo lo traduzco en estadios 1 y 2, es una enfermedad menos avanzada. Y una enfermedad que se ha diseminado a otros órganos es una enfermedad avanzada. Estaría por igual. ¿Qué significa esto en sentido práctico? No es lo mismo tratar pocas células tumorales a tratar un montón de células, ¿no es cierto? La condición de mi paciente va a ser diferente. Si es que ella tiene más enfermedad, más células cancerosas regadas, va a tener peor condición general. Ten en cuenta que todo cáncer se acompaña de un deterioro del estado general. El paciente pierde peso, el paciente puede tener alteraciones metabólicas y esas condiciones hacen que su condición para recibir quimioterapia tal vez sea más lábil, sea peor. Entonces, todos estos procesos, primero de identificar el tipo de cáncer, de identificar hasta dónde ha llegado el cáncer, o sea, estadiarlo, y luego evidentemente ver qué condición tiene mi paciente, si es que ya ha tenido algún daño de órganos, si es que ya el riñón no le funciona bien, si es que tiene diabetes, si es que tiene alguna enfermedad cardíaca. No es lo mismo tratar a un paciente de 25 años a tratar a un paciente de 75. Todas estas condiciones me identifican a mí qué tipo de tratamiento será el ideal para mi paciente. Correcto. Ahora,
El tema de la alimentación, ¿cómo debería darse ahí? Tiene que quizás ser equilibrada y aparte de ser equilibrada, ¿qué debe de evitar de comer? Ten en cuenta que antes de decirte las medidas generales, que en esto no voy a ahondar demasiado porque hay cosas que debemos tener claras por lógica, ¿no es cierto? Mientras yo guarde una dieta balanceada, saludable, completa y suficiente, yo debería mantener en condiciones adecuadas mi estado general para soportar una quimioterapia o incluso mantener cualquier condición de diagnóstico de cáncer. Así que en eso de inicio no voy a ahondar. Lo que voy a ahondar en tal caso serán los cuidados asociados a luego identificar el tratamiento para estos cánceres. Ten en cuenta que si yo identifico el tipo de tratamiento adecuado para mi paciente, yo tengo varias opciones para ofrecerle. Dentro de las opciones en tratamiento, yo a mi paciente podré ofrecerle radioterapia, si esto es localizado, quimioterapia, o sea, una mezcla de fármacos que van identificados exclusivamente a matar la célula tumoral. Luego puedo asociar a esta quimioterapia medicamentos de nueva generación que mejoran de forma importante la sobrevida. A ellos se les llama inmunoterapia. Si yo asocio quimioterapia y en el momento indicado inmunoterapia, la sobrevida y la posibilidad de éxito del paciente es muchísimo mayor. No necesariamente todos los pacientes son candidatos a todos los tratamientos, ¿de acuerdo? Deberé escoger de forma adecuada qué tipo de tratamiento, cuándo lo doy y cuándo asocio otro tipo de terapia. No todos los pacientes necesitarán todo en el momento inicial. Luego, incluso en cualquier momento o en pacientes que tengan indicaciones o posibles recaídas, el trasplante de médula o el trasplante de progenitores hematopoyéticos también podrá ser una opción válida. Como tú ves, entonces, nosotros tenemos varias posibilidades terapéuticas para ofrecer a mi paciente de acuerdo a todas estas variables que yo he explicado. ¿De acuerdo? El médico escogerá con su paciente, de acuerdo al tipo de cáncer y a la condición del paciente, cuál es la mejor terapia con la mejor tasa de éxito en el momento en el que sea evaluado. Correcto. Ahora, ¿este tipo de enfermedad es hereditaria o no? Esto es una pregunta adecuada porque lamentablemente, a diferencia de otros linfomas, la enfermedad de Hodgkin no tiene clara esta característica de heredabilidad. De forma general, todo cáncer sobreviene por una alteración en la división genética en la información de la célula principal, ¿no es cierto? Esta célula se dividió de forma inadecuada, anormal, alteró la información genética y por ende todas las células que se dividieron a continuación están alteradas. Eso es de forma muy burda, digamos así, cómo sobreviene un cáncer. Pero sabemos que hay varios factores de riesgo que determinan que estas alteraciones puedan darse. Por ejemplo, en pacientes en nuestro medio, pacientes que hayan tenido contactos con ciertos virus. Por ejemplo, un virus que se llama del Epstein-Barr, que es el que da la mononucleosis infecciosa, es una enfermedad muy frecuente. Prácticamente el 90% de la población hemos tenido en algún momento contacto con el virus del Epstein-Barr. Esto no significa que todos los que han tenido contacto con el virus tengan linfoma, pero en pacientes que tengan mayores probabilidades o disposición genética a ella, puede ser que evidentemente desarrollen a lo largo del tiempo. La conexión con otros tipos de cánceres, por ejemplo, VIH, otros virus menos frecuentes, ¿de acuerdo? O el HTLV. Entonces, el contacto con ciertos virus que se guarda la información genética cuando hemos tenido el contacto puede alterar nuestros genes y predisponer a la formación de cáncer. El contacto con otro tipo de tóxicos, por ejemplo, radiación ionizante o cualquiera de ellos, es menos evidente para la probabilidad de que a mí me dé este tipo de cáncer. No significa que no haya una relación directa. Puede ser, pero no es lo habitual. No tenemos otra causa específica dentro de la probabilidad de padecer linfoma de Hodgkin. Lastimosamente está dado al azar. ¿Qué sí se ha visto? En hermanos gemelos, si el uno tuvo enfermedad de Hodgkin,
El otro hermano aparentemente tiene más del doble de probabilidad de en algún momento desarrollar también linfoma de Hodgkin. Esto nos dice que tal vez hay algo dentro de la información genética que pueda compartirse entre parientes. De todas maneras, no hay algo específico para decir si mi mamá tuvo enfermedad de Hodgkin ya tengo más probabilidad. De inicio, no, ¿de acuerdo? En hermanos gemelos puede ser, pero en términos generales, en el resto de familiares, no es que si mi mamá tuvo yo tengo, o si yo soy mamá y mi hijo va a tener, no, ¿de acuerdo? De inicio no lo valoramos así. Correcto. Eso quiere decir que en tal caso todo tiene que ver con el tema genético en tal caso. O sea, de esta forma lo podemos clasificar. Es una alteración genética que puede estar dada por el azar, o sea, lamentablemente es mala suerte. El contacto con ciertos virus sí que sí, y el resto pues es el azar. Ahora, si a la final yo tengo este tipo de enfermedad y tengo alguna enfermedad catastrófica al mismo tiempo, ¿es relativo o es complicado el tratamiento o no? Sin tener una enfermedad catastrófica, ya ciertas neoplasias, ciertos cánceres son enfermedades per se catastróficas, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo asumo... Pero tener un adicional al de Hodgkin, por ejemplo, se me ocurre hipertenso, diabetes, algo así. Esas son otras enfermedades. No tienes que clasificar enfermedad catastrófica añadida, porque catastrófica es un grupo muy pequeño y reducido de enfermedades que normalmente tienen de plano o de per se muy mal pronóstico. Evidentemente, si tengo una enfermedad catastrófica ya de plano de muy mal pronóstico, asociale un tumor, un cáncer que necesita quimioterapia, por supuesto, el tratamiento seguro será muchísimo más complicado. Pero en términos generales, todo proceso tumoral o neoplásico no es algo simple. No voy a decir que las terapias con las que contamos actualmente sean realmente terapias que imposibiliten la vida habitual y la vida diaria del paciente. Seguro algún cambio tiene que haber, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un cáncer que amerita medicación e intervención médica, normalmente medicación como quimioterapia. La mayoría de quimioterapias o de esquemas de quimioterapia iniciales para la enfermedad de Hodgkin son algo que nosotros llamamos ambulatorios. ¿Qué significa? Que incluso no hay necesidad de hospitalizaciones prolongadas. El paciente recibe su medicación intravenosa en un día y se va a casa. Normalmente bastante bien toleradas. La medicina ha mejorado mucho en los últimos años y esto ha condicionado que los cuidados asociados a la quimioterapia mejoren la tolerancia a los fármacos. Esto no significa que los fármacos no tengan efectos adversos que son inevitables. Habrá pacientes que tengan muchísima mayor sensibilidad, voy a decirlo así, a cierta medicación, pero en general el tratamiento para la enfermedad de Hodgkin es bastante bien tolerado. Los pacientes durante su quimioterapia, incluso de forma intermitente o cuando son pacientes en estadios tempranos, con buen pronóstico, con poca carga tumoral, normalmente incluso pueden mantener su actividad laboral. Entonces, depende de la condición previa. Evidentemente, pacientes mayores, más de 55 años, no tolerarán igual de bien, tal vez ameriten cuidados añadidos, tal vez en estos pacientes la medicación sí que sí cause mayor toxicidad, y la toxicidad y los inconvenientes asociados a la quimioterapia en pacientes mayores puede ser más peligrosa. Toda quimioterapia bajará las defensas, alterará esta tolerabilidad a veces a nuestra dieta habitual, nos causará evidentemente malestar mental, sí que sí a veces podrá ser que se caiga un poquito el cabello. Entonces, habrán efectos adversos tóxicos inevitables, habitualmente y en la gran mayoría muy bien tolerados. En otros pacientes, pues sí seguro ameriten cuidados importantes o incluso hospitalización. ¿Cuáles son los factores principales de riesgo en el paciente al contraer esta enfermedad? Para contraerla, los que ya te he comentado, por ejemplo, infecciones virales, ¿no es cierto? Tal vez ser hermano gemelo de alguien que ha tenido linfoma de Hodgkin, y en términos generales nada más, mala suerte, ¿de acuerdo? Otros factores de riesgo no hay. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de hacer un screening
para monitorizar, como hacemos en la detección oportuna del cáncer de cervix o la detección del cáncer de mama, ¿no es cierto? Que yo me hago una mamografía cada año o cada 3 años, ¿no es cierto? O el Papa Nicolau. Correcto. Para la enfermedad de Hodgkin no hay, ¿sí? Eso quiere decir que no existe un tratamiento, o sea, no existe quizás un tema de detección que pueda decir si yo sufrí y a la final puede repetirse. Exacto, no hay una prevención oportuna, ¿de acuerdo? No puedo prevenirlo, puedo detectarlo a tiempo y por ende tratarlo de forma temprana. O sea, ante cualquier evidencia de los síntomas y signos que yo te comenté, crecimiento de masas, malestar y decaimiento general, si es que yo noto que no puedo respirar, si es que sudo mucho en las noches, si es que he perdido peso, sea uno de ellos o todos juntos, yo debo acudir al médico, ¿de acuerdo? Lo máximo que me pueden decir es que no tengo nada. Pero si es que yo dejo pasar el tiempo, en el caso de la enfermedad de Hodgkin, solo semanas ya causan o ya ameritan diferencia en el estadiaje, ¿de acuerdo? O sea, yo en cuestión de semanas puedo pasar de un estadio localizado a un estadio más avanzado, estadio 3 o 4. Entonces, no perder el tiempo, porque la evaluación el médico tampoco podrá verte y adivinar si es tumoral. El doctor tendrá que hacer estudios y eso demora. Tipo de tratamiento tan complicado tan fácil podría ser. Perdóname, parece que nos perdimos un ratito. Sí, sí, es porque tuvo una falla en su conexión. A ver, de referente a esta enfermedad, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, ¿qué tan fácil o factible es obtenerlo? Una, y dos, aparte de la factibilidad del tratamiento, ¿existe quizás lo necesario aquí en el país para poder decir, poder tratarlo de manera adecuada, el tratamiento, quizás en casos más extremos de la enfermedad? Voy a decir de inicio que sí. En el país tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de ofertar la mayor parte de tratamientos que necesita un paciente con enfermedad de Hodgkin. Si es que yo lo identifico de forma inicial, el tratamiento partirá de forma inicial con quimioterapia. Los esquemas de tratamiento habitual, hay uno que se llama BDD, EDACOP, son tratamientos para el cáncer en primera línea. ¿Qué significa? Si es la primera vez que yo lo diagnostico, ese es mi tratamiento de quimioterapia elegido. Este forma parte del arsenal de fármacos que está disponible no solamente en la red privada, sino también en la red pública de salud y por ende todos los pacientes pueden acceder a él. Si el paciente cuenta con recaídas, o sea, el paciente aparentemente remitió, pero luego de algunos años volvió a recaer, nosotros tendremos opciones del tratamiento y lamentablemente sí voy a decir que tal vez las opciones no estén igual de difundidas en todos los centros hospitalarios. De todas maneras, lo ideal siempre es conversar con tu médico, hematólogo o oncólogo y conversar sobre las opciones de tratamiento. Dentro de las opciones ideales estará reforzar nuevamente con quimioterapia, pero lo ideal será añadir en el paciente recaído o candidato a trasplante algo que nosotros llamamos inmunoterapia. La inmunoterapia es añadir medicamentos que ahora son de nueva generación, que van dirigidos a la molécula tumoral específicamente. En el caso de la enfermedad de Hodgkin hay anti-CD30, hay anti-TDAs, hay nuevas fórmulas, nuevas moléculas que van directamente a la célula tumoral, mejorando de forma importante las respuestas al tratamiento y la sobrevida de un paciente con recaída. Esto es importante. Nosotros debemos tener claro que mientras más recaídas tenga el paciente, menos probabilidad de éxito tendrá de curarse de ese enfermo. Por ende, en etapas de recaída, en etapa de que el paciente ha vuelto a presentar la enfermedad, yo a veces debo ofrecer algo más que la quimioterapia sola. Entonces, deberé añadir de forma ideal inmunoterapia. Si es que el paciente tiene las condiciones adecuadas, sea en edad o sea por donantes compatibles, tal vez trasplante de médula, ¿de acuerdo? O de progenitores hematopoyéticos, sea de un donante relacionado o del mismo paciente, si es que las condiciones lo dan, o incluso hacer radioterapia.
Ten en cuenta que todo esto depende del centro hospitalario y depende de las coberturas que se mantengan. Voy a decir que ahora la información y la posibilidad de contar con estos fármacos, ahora incluso en el Estado, está más difundida, gracias a Dios. Por ende, podemos mejorar incluso en pacientes recaídos las probabilidades de éxito con este tipo de enfermedades. Interesante, interesante conocer ese tipo de buenas noticias, que sí existe por lo menos el tipo de tratamiento y sobre todo que existe la capacidad, ¿no?, de poder tratar sobre todo este tipo de enfermedad. Porque quizás muchos han de pensar en este momento, bueno, ya me contagio de esta enfermedad, pero hay que hablar algo que es muy cierto. Si nos vamos a la parte privada o en la parte pública, sea como sea, una enfermedad es un gasto. Entonces, el gasto que conlleva todo esto es lo que generalmente provoca a que el paciente se desanime o hasta por último pase cuestiones complicadas, ¿no?, económicamente. Pero conociendo que existe en la parte pública, bueno, una buena alternativa también en el caso de no contar con los recursos necesarios para ir a algún hospital privado, sobre todo. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que aunque ahora estos medicamentos que son específicos o de última generación, la inmunoterapia, no esté aprobada para todos los pacientes, como te he dicho, hay que evaluar cada caso, ¿de acuerdo? De todas maneras, no hay peor lucha que la que no se hace, y yo creo que tenemos claro en nuestro sistema público, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener claro que aunque no haya la cobertura universalizada, pues el médico tratante, de acuerdo a su criterio clínico y a cada paciente, determinará si el paciente es candidato o no a la terapia escogida y lo tramitará de acuerdo a la normativa legal, ¿de acuerdo? En ocasiones puede ser que se demore, lamentablemente sí. Pero yo voy a decir que en términos generales el sistema público también está consciente de sus deficiencias y en términos generales trata de mejorar la cobertura a ciertos fármacos. Todo es cuestión de tiempo y lamentablemente esto implica tiempo y a veces dilación en obtener ciertos fármacos, pero seguro que en la mayoría de casos se ha podido obtener. Entonces, es una lucha que siempre habrá que mantener, ¿de acuerdo? De todas maneras, sabemos que existe en el país de forma privada, de ley, de forma pública, habrá que solicitarlo, pero hay muchos pacientes nuestros que en la medicina pública han sido autorizados para el uso de fármacos de este tipo con unas muy buenas tasas de respuesta en pacientes, sobre todo recaídos. Muchas gracias, doctora, pero antes de concluir ese interesante diálogo que hemos tenido hoy acerca de esta linfoma de Hodgkin, ¿cuáles serían las recomendaciones que les darías a todos nuestros seguidores para aquellos que no han sufrido todavía, pero quizás tienen algún paciente que sufra de este padecimiento, de esta enfermedad, y para las personas que ya lo tienen y que quizás nos pueden estar viendo? Yo creo que el mensaje ideal que tienen que llevarse es: vayan a tiempo a una consulta médica. Si ustedes tienen cualquiera de los signos o síntomas que hemos comentado, crecimiento de ganglios, debilidad o malestar general progresiva, sudoración profusa en las noches, pérdida de peso, acuda al médico, ¿de acuerdo? Y es que usted evalúa y nota que a lo largo del tiempo estos síntomas empeoren, en tal caso vaya al médico hematólogo o al médico oncólogo. Es mejor un diagnóstico temprano, certero, a tener dilatación en un diagnóstico y tener un cáncer mucho más avanzado para tratar. Si usted ya ha sido diagnosticado, conozca su enfermedad, convérsela con su médico tratante. Hay que tener en cuenta que el dominio y la decisión de cada enfermedad no solo es del médico. El médico conoce sobre la enfermedad, pero quien tiene que tomar la decisión conjunta es el paciente con su médico. El éxito de un tratamiento es que el paciente domine su enfermedad y en tal caso se inmiscuya en su tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, converse con su médico, entérese sobre su enfermedad y sobre las opciones terapéuticas y decida con su médico cuál es el mejor camino a tomar. Yo diría que esas son las dos opciones en nuestros dos tipos de pacientes: la detección oportuna y el tratamiento adecuado, en la que el paciente es el que tiene la batuta y la decisión.
Correcto, doctora. Entonces, esa es una gran recomendación y un gran mensaje que nos da la doctora María Fernanda Luján. Ella es médica hematóloga del Hospital Carlos Andrade Marín desde la ciudad capital, quien estuvo el día de hoy a través de Revista Culturizarte dándonos a conocer sobre esta enfermedad que representa y que da a un público que ya lo tiene y otros que necesitamos conocer sobre este tipo de enfermedad, como es el linfoma de Hodgkin, sobre todo el tema de prevención, que es importante. Doctora, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchísimas gracias a ti y gracias a la audiencia. Y es así, así es como nosotros seguimos. Yo hoy he estado hasta con un inconveniente de un bicho que anda molestando por aquí, pero justamente damos a conocer que es importante la prevención. Y por ello nosotros el día de hoy quisimos tratar este tema que cuando me mencionaron me pareció bastante interesante. Es la segunda vez que he tratado este tema, que es bastante importante, el tema de prevención y sobre todo conocer nuestro cuerpo humano, autoanalizar nuestro cuerpo humano para saber si a la final nos está afectando algo. Y recuerden, acudir siempre al médico de manera oportuna. Además, quería reiterarles lo que mencionaba al principio de empezar este diálogo. Recordemos, el coronavirus sigue vigente en nuestras vidas y nosotros debemos mantener sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado necesario de nosotros con las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad que debemos mantenerlos vigentes justamente para que nosotros podamos mantenernos. Recuerden, no tan solo debemos cuidarnos nosotros, sino también a nuestros familiares. Quizás a nosotros, quizás si son personas más jóvenes dirán, no me va a afectar mucho o no me va a pasar nada. Pero recuerden que tenemos a nuestros padres y tenemos personas mayores o personas que quizás tienen algún tipo de enfermedad catastrófica que les puede afectar. Quizás no a nosotros mismos nos puede afectar de la misma manera que le puede afectar a una persona que sea vulnerable. Por favor, hacemos el llamado, no volvamos a retroceder cada una de las cosas que poco a poco se ha ido avanzando. Sigamos cuidándonos. Alguien nos espera en casa. Recuerden, nosotros somos responsables de lo que nosotros mismos podemos lograr en nuestras vidas. Y sobre todo ahora cae en nosotros la responsabilidad de mantenernos sanos y sobre todo de mantenernos saludables. Esto ha sido hasta por el día de hoy, este diálogo que tuvimos con la doctora, y esta es mi recomendación también de parte mía y de parte de todos los que hacemos Revista Culturizarte. Recuerden, a cuidarse y a seguir bajo las medidas de bioseguridad pertinentes y la mascarilla vigente, el alcohol frecuente, lavado frecuente de manos también. Recuerden, nosotros somos los que debemos combatir el virus. Si nosotros mismos no lo combatimos, nadie más lo hará por nosotros. Cuidémonos y tengan una excelente noche. Y también recuerden, si se llegasen a ir de feriado, recuerden también mantener las medidas de bioseguridad. Recuerden que a nivel nacional el Ecuador ha decidido el cierre de los cementerios para evitar más aglomeración de personas en el tema por la pelea vigente que tenemos con el coronavirus. Por favor, recuerden, alguien los espera en casa. No olviden, ustedes y nosotros mismos somos los responsables de podernos cuidar y seguir saludables y sobre todo cuidar a nuestros familiares. Siendo ya las 8 de la noche con 39 minutos, les damos gracias por seguirnos y continuar con nosotros. Recuerden, comentarios, recomendaciones o quizás sugerencias, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en @Revista Culturizarte. Nos encuentra en Twitter, fanpage, Instagram y LinkedIn. Cualquier sugerencia, comentario, y YouTube también. Cualquier comentario, sugerencia, recuerden, @Revista Culturizarte. Soy Carlos Aguilar y muchas gracias por habernos acompañado y gracias a cada una de las personas que seguirán conectándose para retransmitir esta entrevista. Muchas gracias y muy buenas noches.